Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de seguro de vida, de la materia, régimen jurídico de la seguridad social. La frase del día de hoy es: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes, por parte de Martin Luther King Jr. Es la canción. Contenido, bueno, pues lo que se va a ver durante toda la diapositivas es el punto 4.2.14, beneficios a los familiares del asegurado o pensionado. 4.2.14, pensiones de viudez, orfandad, ascendentes. 4.2.15, del ramo del seguro del retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Inciso A, del ramo de la cesantía de edad avanzada. Inciso B, del ramo de la vejez. 4.2.16, del ramo de guarderías, jurisprudencia, preguntas y actividad. Vamos a empezar con el 4.2.14, beneficios a los familiares del asegurado o pensionado. En la ley del Seguro Social se menciona el artículo 10, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Solo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios por 50% de su monto. En el artículo 34 se menciona que quedan amparados por este seguro el asegurado, el pensionado por incapacidad permanente total o imparcial de invalidez, incapacidad, cesantía en edad avanzada y vejez y viudez, orfandad o ascendencia. Los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados en los términos consignados en las fracciones anteriores. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico, psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad, que padecen hasta la edad de 25 años cuando realicen estudios en planteles del Sistema Educativo Nacional. El artículo 36 se menciona: para tener derecho a las prestaciones consignadas en este capítulo, el asegurado y el pensionado y los beneficiarios deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos médicos indicados por el instituto. El artículo 47 se menciona también: el instituto podrá determinar la hospitalización del asegurado, del pensionado o de los beneficiarios cuando así lo exija la enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos contagiosos. Para la hospitalización se requiere el consentimiento expreso del enfermo, a menos que la naturaleza de la enfermedad haga dispensable esa medida. La hospitalización de menores de edad y de demás incapacitados precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela o bien del Ministerio Público, de la autoridad legalmente competente en el párrafo reformado. Y luego vamos a hablar del 4.2.14, pensiones, viudez, orfandad y ascendentes, que se regulan en la ley de seguro social. Viudez. En el artículo 133, el derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda o viudo, concubino o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquellos desempeñen un trabajo remunerado. La viuda o viudo, concubino o concubinario pensionados se contraigan matrimonio recibirán una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que se disfrutaba. De orfandad, el artículo 134 se puede leer y mencionar: tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 16 años cuando muera el padre o la madre y alguno de estos hubiera tenido el carácter de asegurado y acreditan tener el instituto un mínimo de por 150 cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez. El instituto prorrogará la pensión de orfandad después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25 si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional.
Tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea sujeto al régimen obligatorio. El huérfano mayor de 16 años que desempeña un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir la pensión salvo que no pueda mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico, psíquico o en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. También se menciona en el artículo 135 la pensión del huérfano del padre o madre será igual del 20% de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de validez. Si el huérfano lo fuera de padre o madre se lo otorgará en las mismas condiciones. Una pensión igual al 30% de la misma base. Si al iniciarse la pensión de orfandad del huérfano lo fuera de padre o de madre, posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará del 20 al 30% a partir de la fecha de la muerte del descendiente. También se puede mencionar en el artículo 136 el derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario. Cuando éste haya alcanzado los 16 años de edad, una edad mayor, de acuerdo con las disposiciones de los dos artículos anteriores. Ascendientes, que es la pensión en la cual beneficia al padre o la madre del asegurado o pensionado fallecido, siempre que no tuviera cónyuge o hijos o concubina o concubinario, con derecho a la pensión para que periódicamente reciban un apoyo y no queden desamparados. Y bueno, pues aquí está el video. Bueno, mi nombre es Iván López y en este caso vamos a hablar del ramo del seguro del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entre los puntos que vamos a ver es la generalidad. En este caso, el artículo 152 nos habla de que los riesgos protegidos por este capítulo son el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro en los términos y con las modalidades previstas en la ley. Así como el artículo 153 pues, nos habla acerca del otorgamiento de las prestaciones contenidas en el capítulo, requiriendo del cumplimiento de los periodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidos por el instituto. Las semanas cotizadas amparadas por certificados de incapacidad médica por el trabajo, expedidos o reconocidos por el instituto, serán considerados únicamente para el otorgamiento de la pensión garantizada que en su caso corresponda. Bajo esto vamos a ver lo que es el inciso A, que es del ramo de cesantía de edad avanzada. El artículo 154 en su primer párrafo nos dice: para los efectos de esta ley existe cesantía de edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Y en su segundo párrafo nos dice que para gozar de las prestaciones se requiere que el asegurado tenga reconocidos ante el instituto un mínimo de 1000 cotizaciones semanales. El trabajador cesante que tenga 60 años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo anterior podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o podrá seguir cotizando hasta cubrir las semanas que les falte para que opere su pensión. ¿Cuáles son las prestaciones que se toman en cuenta en esta parte? Bueno, el artículo 155 nos dice que el instituto otorgará las prestaciones siguientes, que es la fracción 1, la pensión, la fracción 2, la asistencia médica en los términos del capítulo 4 del título, fracción 3, asignaciones familiares y fracción 4, que es la ayuda asistencial. El artículo 156 nos dice que el derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumple con los requisitos señalados en el artículo 154 de la ley, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y acredite haber quedado privado de trabajo si no fue recibido en el instituto el aviso de baja. Así como el artículo 157 nos dice que los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objetivo o con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrán elegir alguna de las opciones que le ponga o ambas, que en este caso serían
La primera, contrataron con el Instituto de Seguros de su elección una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y en el caso siguiente se nos dice que es la de mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con ese cargo retiros programados. Y los supuestos referidos se sujetarán a lo establecido en la ley y a las reglas de carácter general que expide la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El asegurado podrá pensionarse antes de cumplir la edad establecida, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada que le corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario base de cotización y a la edad de 60 años, que está establecida en la tabla en el artículo 170 de la ley, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. También se nos habla de que lo dispuesto en este artículo es aplicable en el ramo de vejez. Para efectos de la ley se entenderá por cuenta individual aquella que se abrirá para cada asegurado en la administradora de fondos para el retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y en su caso la estatal por concepto del seguro del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda y de aportaciones voluntarias. Así que respecto a la subcuenta de vivienda de administradoras de fondos para el retiro, deberá hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia ley. También se entenderá por individualizar el proceso mediante el cual se identifica la parte que se abona a las subcuentas correspondientes a cada trabajador de los pagos efectuados por el patrón y el Estado, así como los rendimientos financieros que se generen de esta. El tercer punto que vamos a ver es de la pensión, que es la renta vitalicia o el retiro programado. Y en el caso de la renta vitalicia es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. La renta vitalicia y del seguro de sobrevivencia, que otorgan de acuerdo a lo previsto en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida y retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Las instituciones de seguros se sujetarán a las reglas de carácter general que expide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo previamente la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La renta vitalicia se sujetará a las modalidades de contratación que elija el asegurado entre las opciones que están registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, previo acuerdo al comité al que se refiere el artículo 81 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, y el artículo 160 nos dice que el pensionado que se encuentre disfrutando de esta pensión de cesantía en edad avanzada no tendrá derecho a exigir una posterior de vejez o de invalidez. Ahora vamos a ver la parte B, que es del ramo de la vejez. El ramo de la vejez da derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes prestaciones. Fracción 1, la pensión. Fracción 2, la asistencia médica en los términos del capítulo 4 del título. Fracción 3, asignaciones familiares. Y fracción 4, ayuda asistencial. Como vemos, similares a lo que son en el caso de cesantía en edad avanzada. Ahora vamos a ver el artículo 162 que nos dirá cuáles son las diferencias. Dice para tener el derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1000 cotizaciones semanales. En caso de que el asegurado tenga 65 años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo anterior, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Como vemos, esto es algo muy similar al caso de cesantía en edad avanzada. El artículo 163 nos dice que el otorgamiento de la pensión solo se podrá efectuar previa solicitud del asegurado y se cubrirá a partir de la fecha en la que haya dejado de trabajar. Mientras que el artículo 164 nos dice que los asegurados que reúnan estos requisitos podrán disponer de su cuenta individual para disfrutar de su pensión por medio de las opciones siguientes, que sería 1. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero y conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor. Y la otra opción sería mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos por el retiro y efectuar con cargo a retiros programados. Los supuestos referidos
se sujetarán a lo establecido en la ley y a la conformidad con las reglas de carácter general que expide la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El asegurado que elija la opción prevista en la fracción 2 o ambas podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción 1, exceptuando cuando la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada que le corresponda conforme a las semanas de cotización, al salario base de cotización y a la edad de 65 años de la tabla establecida en el artículo 170. Ahora vamos a lo que es el ramo de las guarderías. En este caso nos vamos al artículo 201, que nos dice que el ramo de guarderías cubre los cuidados durante la jornada de trabajo de las hijas e hijos en la primera infancia, es decir, los mucho más pequeños, de las personas trabajadoras mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en el capítulo. Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor siempre y cuando estén vigentes sus derechos ante el instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor. Esto lo podemos ver en el caso de que los menores sean cuidados por los abuelos, los tíos, los hermanos o cualquier otra persona que se le haya otorgado la patria potestad y sea tutor de los menores. En el servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a algunos de estos turnos el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. Mientras que el artículo 202 nos dice que estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así como la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y convivencias comunes, todo esto de manera sencilla y que se acorde a la edad y a la realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar. El artículo 203 nos dice que estos servicios incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud y la educación y la recreación de los menores a que se refiere el artículo 201. Dice que estos serán proporcionados por el instituto en términos de las disposiciones que al efecto expide el Consejo Técnico. El artículo 204 nos dice que para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones especiales por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación y en las localidades donde opera el régimen obligatorio. En este caso nos dice que van a poner estos servicios de guardería en las zonas donde haya necesidad de que las personas tengan que recurrir a este servicio. En el artículo 205 nos dice que las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a los servicios de guardería para sus hijos e hijas durante las horas de su jornada de trabajo en la forma y términos establecidos en la ley, y dice que los servicios de guardería se proporcionarán en el turno matutino y vespertino, que esto podrían tener acceso a algunos de estos turnos el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. El artículo 206 nos dice que los servicios de guardería se proporcionarán a los menores, al que se refiere el artículo 201, de la edad de 43 días hasta que cumplan 4 años. Y el artículo 207 nos dice que los asegurados a los que se refiere esta sección tendrán derecho al servicio a partir de que el trabajador sea dado de alta en el instituto, y cuando sean dados de baja en el régimen obligatorio, conservarán durante las 4 semanas posteriores a dicha baja el derecho a las prestaciones de este servicio. Ahora vamos a ver lo que son las jurisprudencias. En este caso se habla sobre conflictos individuales donde el hermano dependiente económico del trabajador fallecido solicita la devolución de los montos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y esto dice que está exento de exhibir la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo esto, los hechos que vienen a la situación son los siguientes, donde los tribunales colegiados de circuito contendientes resolvieron de manera divergente el analizar en los que personas con la calidad de hermano del trabajador fallecido demandaron a través de sendos juicios de seguridad social la devolución de los montos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual. Y una vez impugnados los laudos enviados para indirecto, el tribunal colegiado del circuito sostuvo que la parte actora tiene la obligación de exhibir la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Qué criterio jurídico se utilizó? Bueno, el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con presidencia en la Ciudad de México, determinó que cuando la persona con calidad de hermano del trabajador fallecido ejercita la acción de devolución de los montos acumulados en la subcuenta mencionada anteriormente de la cuenta individual del fallecido, es ni necesario que adjunte el escrito de demanda la constancia de otorgamiento negativa de pensión. Y la justificación que se dio es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las demandas relativas a los conflictos individuales de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos en el artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando se trate de aquellos que sean acordes con la naturaleza de la acción. Y con base en ello, cuando la persona que tiene calidad de hermano dependiente económico del trabajador fallecido demanda la devolución de recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual y que está exento de recibir la constancia de otorgamiento o negativo de pensión, al no constituir un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto que carece de derecho a obtener alguna pensión proveniente de los montos acumulados en las citadas subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del trabajador fallecido. Ahora vamos a ir a la siguiente, donde se nos dice que los legítimos beneficiarios de un trabajador fallecido tienen derecho a la devolución de los recursos en la subcuenta individual del seguro de retiro en cesantía en edad avanzada y vejez de cuyos, aunque no hayan exhibido en juicio la constancia negativa de pensión, siempre y cuando se advierta que no son sujetos a su otorgamiento por orfandad, viudez o ascendencia en términos de la ley del Seguro Social. En este caso, en los hechos, las actoras demandaron en su calidad de hijas la declaración de beneficiarios de su madre fallecida, así como la devolución de los recursos acumulados en la cuenta individual de la extinta trabajadora. El reclamo fue declarado procedente a pesar de que no exhibieron la constancia por el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social les hubiera negado el otorgamiento de la pensión. Inconforme con esa determinación, la administradora de fondos para el retiro, o Afore, promovió juicio de amparo directo alegando que la condena era ilegal porque la exhibición de la negativa de pensión es un requisito de procedibilidad. El requisito o el criterio jurídico dice que el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que los legítimos beneficiarios de un trabajador fallecido tienen derecho a la devolución de los recursos de la cuenta individual del seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez del de cuyos, aunque no hayan exhibido en juicio la constancia negativa de pensión, siempre y cuando se advierta que no son sujetos a su otorgamiento por orfandad, viudez o ascendencia en términos de la ley del Seguro Social. Y se justificó de la siguiente manera, ya que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando el beneficiario omite exhibir alguno de los requisitos establecidos en el artículo citado de la Ley Federal del Trabajo, entre ellos la constancia negativa de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social o el acuse de recibo correspondiente y la Junta haya resuelto el fondo de su pretensión, el Tribunal de Amparo, en cumplimiento a los principios de interpretación más favorable a la persona, mayor beneficio, acceso pronto e inmediato a la justicia, así como a un recurso judicial efectivo previstos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe privilegiar el análisis sobre la violación objetiva y, consecuentemente, cuando de auto se advierte que los beneficiarios legales no se ubican en los supuestos que establece la Ley del Seguro Social para el otorgamiento de la pensión o por orfandad, viudez o ascendencia, es procedente la devolución de fondos de la cuenta individual del seguro de retiro en edad avanzada y vejez del extinto titular, actual que se ajusta a la hipótesis del artículo 193 de la Ley del Seguro Social. Y vamos por el tercero, que dice que el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al régimen de jubilaciones y pensiones, se otorgó una pensión por viudez, es improcedente la devolución de los recursos acumulados en las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social de la cuenta individual del extinto trabajador. En los hechos se nos dice que una persona demandó el otorgamiento de una pensión por viudez en términos del régimen de jubilaciones, pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la administradora de fondos para el Afore o para el retiro. Entre otras prestaciones, la entrega de las aportaciones voluntarias y complementarias contenidas en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social de la cuota individual del retiro del de cuyos, reclamó que la Junta consideró procedente y condenó su pago inconforme con esa determinación. El criterio jurídico fue que el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que es improcedente la devolución de los importes acumulados en la cuenta de retiro relativos al rubro de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social,
cuando a la parte demandante le haya sido otorgada una pensión por viudez en términos del régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se justificó de la siguiente manera: lo anterior es ya que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual de retiro de los pensionados por años de servicio y conforme al régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS no son susceptibles por devolución por ser utilizados para sufragar el gasto de la misma, ya que la cuantía se integra con un porcentaje que se cubre en términos de la ley del Seguro Social, mientras que conforme al régimen aludido, el complemento corre a cargo del gobierno federal, cuyo pago se sufraga con los saldos contenidos en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez. Por lo tanto, si se demanda el pago de esos recursos y ha sido otorgada una pensión por viudez en términos del citado régimen, los saldos resultantes tampoco son susceptibles de ser devueltos, pues la cuantía de dicha pensión se cubre con los mismos términos que en el caso analizado por la segunda sala del máximo tribunal. De ahí que los recursos acumulados en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, así como la cuota social de la cuenta individual de retiro del de cuyos, deben correr de la misma suerte que en aquellos casos que un trabajador goza de una pensión por años de servicio. Y estas son unas preguntas que a ustedes les podría interesar acerca del tema. Todo esto, muchas gracias por la atención, que pasen un buen día.